Dios te bendiga. Hoy estaremos hablando sobre el mal uso de la lengua. La Biblia enseña que una palabra puede dar vida, pero también puede destruir. Te invito a quedarte hasta el final para que juntos descubramos qué enseña la Biblia sobre darle mal uso a la lengua. Dios te bendiga. Bienvenido a tu canal de bendiciones, Enseñanza RD. En esta hora vamos a estar hablando sobre el mal uso que se le da a la lengua. La Biblia habla en diversas ocasiones sobre el mal uso que se le da a la lengua y estaremos apoyándonos en algunos versículos bíblicos. Por eso te invito a que te quede hasta el final. Bien, la Biblia enseña primeramente en Mateo capítulo 12 del versículo 35 al 37 que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca mala cosa. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Esto es un problema grave que enfrenta la humanidad cuando la humanidad está diseñada para vivir una vida agradable a Dios, pero lamentablemente la humanidad se ha dejado arropar por el pecado, y ese pecado que arropa a la humanidad lo lleva a hablar muchas veces mal de su hermano, mal de su pastor, mal de cada persona que lo rodea. Pero la Biblia te advierte cómo debe de comportarte, qué debe de hablar, qué no debe de hablar. Por eso este pasaje dice, ya en el versículo 37 de Mateo capítulo 12, porque por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Amado, esto es grave, muy grave, que la Biblia enseñe que por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Es decir, que cuando leemos esto en la Sagrada Escritura tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros debemos de comportarnos, qué debemos de hablar, qué no debemos de hablar. Tenemos que tener mucho cuidado para hablar cualquier palabra que llega a nuestra mente, y nosotros poder darle rienda suelta a nuestra lengua para hablar cosas que no tenemos que hablar. Sigamos adelante con este estudio. Explica Santiago aquí en el capítulo 3 del versículo 3 al 8 que dice: así como un freno controla un caballo y un timón pequeño dirige un gran barco, la lengua, aunque pequeña, puede dirigir toda la vida de una persona. La lengua puede causar grande daño, como un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Ningún ser humano puede domarla completamente. Ni siquiera lleva de veneno. Con ella puede bendecir a Dios y también herir a la persona. Es decir, cuando usted y yo no controlamos nuestra lengua, nosotros con nuestra lengua, que utilizamos nuestra lengua para bendecir al Todopoderoso, también podemos utilizar nuestra lengua para herir a una persona si le damos mal uso, amado. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura hay varios temas que nos confrontan a nosotros, que nos enseñan cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Sigamos adelante, que dice aquí ahora en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal, y su labio no hable engaño. Es decir, si tú quieres vivir una vida buena, tú tienes que aprender a refrenar tu lengua. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos refrenamos nuestra lengua, podemos hablar engaño, podemos herir a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y eso está haciendo mucho daño dentro del pueblo de Dios. Personas que lamentablemente dicen ser cristianos, pero personas se paran en un púlpito, cantan una adoración, predican la palabra de Dios, pero cuando están fuera de ese ámbito del culto de la palabra de Dios, donde se va a rendirle culto y honor al Todopoderoso, lamentablemente
utilizan y se le olvidan muchas veces que le servimos a un Dios que es un Dios todopoderoso, un Dios lleno de misericordia, ese Dios que nos enseña cómo usted y yo tenemos que dirigirnos. Y nosotros muchas veces se nos olvida que somos cristianos y damos rienda suelta a nuestra lengua. Y es aquí donde viene el gran problema que nos puede llevar a la condenación. Sigamos adelante con el estudio. Aquí en Proverbios capítulo 21, verso 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Es decir, amado, si tú y yo guardamos nuestra boca, nuestra lengua, de hablar lo que se nos llegue a nuestra mente, estamos guardando nuestras almas. Y es algo muy valioso que nuestra alma, por la cual Cristo vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros, y nosotros muchas veces nos comportamos de una forma que realmente no debemos de comportarnos como siervos de Dios. Como nos comportamos muchas veces, criticamos a nuestro hermano, criticamos al amigo, a veces por no tener nuestra boca cerrada, hablamos lo que no tenemos que hablar. Y ya leímos ahorita que por nuestra palabra seremos justificados y por nuestra palabra también seremos condenados. Tenemos que tener cuenta cómo hablamos, porque muchas veces cuando hablamos algo que no debemos de hablar, podemos herir a nuestro ser querido, a nuestro ser amado. Y esto es un grave problema que usted y yo enfrentamos cada día. Sigamos adelante. Ahora leemos aquí en el Salmo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Ay, la Biblia habla en numerosas ocasiones sobre la lengua. Guarda tu labio del mal y tu lengua de hablar engaño, porque es un miembro que muchas veces utilizamos, nos dejamos engañar del enemigo, nos dejamos engañar de Satanás, amado, y utilizamos nuestra lengua hasta para hablar engaño. Y cuando estamos hablando de hablar engaño, es hablar mentira. ¿Y qué dice la Biblia? Que los mentirosos no van a entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, amado, si usted quiere entrar en el reino de Dios, debe de cuidarse, debe de guardar su lengua, así como le explica la Sagrada Escritura. Sigamos adelante con este estudio. Aquí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 26, hay algo muy poderoso que quiero compartir contigo. Dice así la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, amado, si te cree que eres una persona piadosa, si te cree que tú eres una persona que guarda la santidad de Dios, es hora de empezar a guardar la lengua, porque por ahí es que se empieza la santidad. Por guardar nuestra lengua, por guardar nuestra lengua, empieza por ahí. O sea que, amado, algo muy poderoso. La Biblia nos advierte a nosotros cómo debemos de comportarnos, qué debemos de decir. Es la Biblia que es nuestro manual de vida. Yo a veces analizo que cuando usted y yo compramos un electrodoméstico, ese electrodoméstico viene en la caja con un manual de instrucción para nosotros saber cuál es el uso adecuado que se le debe dar a ese equipo, a esa mercancía que usted ha comprado, ya que trae su manual. Es decir, que para nosotros, los humanos, nuestro manual es la Biblia, y la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo nosotros tenemos que darle el buen uso adecuado a nuestra vida, que muchas veces nos olvidamos, realmente nos olvidamos del uso que debemos de darle a nuestra vida y actuamos desenfrenadamente. Mire aquí que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 16. Esto es algo poderoso lo que dice aquí, que dice: no andará chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo. Esto es un gran peligro. Cuando el Señor mismo advierte y dice aquí que usted y yo no debemos de andar chismeando dentro del pueblo, que no debemos de atentar contra la vida de nuestro prójimo.
muchas veces nuestra palabra puede provocar que la vida de un ser querido se pierda, y esto es grave, porque si tu palabra provoca que una persona parta de este mundo, ya que en esa persona, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y usted provoca que el templo del Espíritu Santo de Dios sea destruido, la Escritura enseña con claridad que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios también lo va a destruir. Esto es grave, amigo, esto es grave. Entonces, es hora de empezar a refrenar nuestra lengua, que muchas veces, sabiendo nosotros lo bueno, no hacemos lo bueno. Muchas veces nosotros, sabiendo, porque aunque la Biblia no nos lo enseñe, usted y yo tenemos algo que es una conciencia que nos enseña cuando usted y yo estamos actuando mal. La Biblia enseña con claridad que cuando a Jesús le llevaron la mujer adúltera, que Jesús dijo que el que te libre de pecado que tire la primera piedra, fue la conciencia que acusó a cada una de esas personas que estaban allí, que no le lanzaron la piedra a aquella mujer, sino que siendo acusados por su conciencia, soltaron la piedra y se fueron. Es decir, amado, que cuando tú y yo estamos actuando de manera incorrecta, nuestra conciencia nos avisa que estamos actuando mal, y el Espíritu Santo de Dios, si está en ti, también te va a reprender, te va a hacer reconocer que lo que estás haciendo está mal. No es hora de que usted y yo, ya en la recta final, cuando la puerta del mundo se está cerrando, cuando está ya casi para venir el regreso de Jesucristo a la tierra a buscar su pueblo, que te encuentre a ti chismeando, que te encuentre a ti hablando palabras desordenadas, que te encuentre a ti dándole un mal uso a la lengua. Sería penoso que, conociendo todo esto que dice la Sagrada Escritura, usted y yo nos perdamos. ¿Por qué? Por no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Así que si este video te fue de bendición, te invito a compartirlo, a suscribirte a este tu canal de bendiciones, Enseñanza Cristiana, para que esta bendición pueda llegar a más personas que tanto necesitan de la palabra.